Amigos, amigas, bienvenidos. Es un gusto poder nuevamente estar juntos por este medio, juntos de corazón, juntos de espíritu. El día de hoy es un día importante porque vamos a comenzar una nueva serie. Hemos estudiado las doctrinas fundamentales desde la perspectiva de lo que viene siendo la teología sistemática. El día de hoy vamos a comenzar una nueva serie sobre temas muy importantes dentro de la doctrina, pero ubicándolos de una manera temática y no ordenada en el sentido de la teología sistemática. Es decir, son temas que vamos a ir enseñando desde una perspectiva según lo que he entendido que va necesitando el pueblo de Dios, particularmente nosotros, en los tiempos en los que estamos y sobre todo en el nivel de la gracia que el Señor nos ha dado para entender cosas y que podemos avanzar un poco más allá de las doctrinas básicas, de las doctrinas fundamentales que están todas guardadas en este canal, la mayoría evidentemente con una perspectiva, insisto, de la teología sistemática. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar esta serie que es enseñanza temática. Esta enseñanza temática, como su nombre lo dice, es basada en temas importantes, doctrinales por supuesto, pero enfocados a ciertos temas. Es decir, un tema puede llevarse más de una clase, más de una sesión, por lo que es importante que sigamos el hilo que cada tema requiere. Es decir, si estamos viendo un tema y tú ves que ya vamos en la segunda o la tercera sesión de ese tema, pues es importante que revises los temas las clases, anteriores. Ok. Bueno, el día de hoy vamos a empezar con la enseñanza temática que viene siendo algo muy importante para el corazón de cada uno de nosotros y es la seguridad de la salvación. Pero quiero aclararte algo. Generalmente mucho se ha discutido a lo largo de todos los siglos, de Cristo para acá, acerca de que si la salvación se pierde o no. Como hemos aclarado ya en otros temas, en otras clases, esto doctrinalmente hablando, de que si se pierde o no la salvación, bueno, a muy grandes rasgos se dice, desde mi punto de vista, con claridad lo digo, pues no se puede perder lo que nunca se ha tenido, porque cuando se tiene, no se pierde porque Dios da y lo que Dios da no lo quita. Dios hace y Dios entiende completamente en su soberanía y su capacidad que solamente Todopoderoso puede ejercer, que es el de ver los corazones y hacer renacer a las personas por la palabra, por su Espíritu Santo, por la obra de Jesucristo. Entonces a lo que me voy a referir por seguridad de la salvación es la seguridad tuya. Tú que me estás oyendo, independientemente de los años que tengas, independientemente del tiempo que tengas, ¿en qué basas la seguridad de tu salvación? ¿Sí? No tanto discutir si eres salvo o no, no, yo no lo sé, sino que es algo que todos debemos de tener bien claro. ¿Por qué estamos seguros de nuestra salvación? ¿Eres salvo? No si lo vas a perder o no, sino si lo eres. ¿Por qué? Porque hay muchos pasajes que de verdad, pues sí, como se dice coloquialmente, pues mueven los cimientos, mueven ahora sí que el tapete, como se dice muchas veces, textos como el de Mateo 7, 21, 23. En este texto, en este pasaje, Mateo 7, 21 al 23, es el Señor Jesucristo hablando con la claridad que siempre caracteriza al Todopoderoso, que habla claro y sin la más mínima necesidad de que alguien le ayude a interpretar esto. Y dice, todo el que me dice, Señor, Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, acuérdate del Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Ok? Vamos a parar ahí. Aquí el Señor está hablando evidentemente a los judíos, pero Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos y los principios espirituales siguen siendo los mismos.
no todo el que me dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad. No está diciendo algo que posteriormente dijo, que el que quiera ser mi discípulo, obviamente no puede haber discípulos sin ser salvos, porque entonces están aún más engañados, ¿sí? Dice, el que hace la voluntad, no de la ley judía, no está hablando tampoco del que me sigue, ni tampoco está hablando de aquel que aceptó la salvación, ni mucho menos que aceptó seguir a Cristo. Judas decidió seguir a Cristo 3 años, estar en los mismos lugares que él. Cristo, el Hijo de Dios, el Verbo encarnado, decidió seguirlo como los otros que le dejaron sus cosas y le siguieron, y pues se perdió. Finalmente fue, habiendo decidido seguir a Cristo 3 años, se perdió e hizo esto. Bueno, habrá quien diga es que ya estaba predestinado. Sí, ya lo estaba, pero también es muy importante que hay muchas personas que decidieron seguir a Cristo y físicamente viéndolo y echáronse para atrás. Puedes verlo en Juan 8, que habiendo oído una palabra tan dura, dijeron, muchos ya no le siguieron, muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Entonces, esto trasladado al día de hoy, pues no es una garantía que te dé a ti, a tu alma, el hecho de ser salvo por el hecho de haber decidido seguir a Cristo. Hace muchos años, bueno, será porque ya no he visto porque hay más coches, pero había una calcomanía que decía, he decidido seguir a Cristo. Y pues está bonito, ¿no? Pero eso no es garantía de que seas salvo, porque el hecho de decidir seguir a Cristo, ser fan de Jesucristo, admirador de Jesucristo, o simplemente estar sirviéndole a Jesucristo en lo más profundo de las actividades de una iglesia, no es ninguna seguridad para ti que seas salvo. Entonces, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entrará en el reino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sigo leyendo. Dice, en aquel día muchos me dirán, y repite, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre, en el nombre de Jesús, con la autoridad del Hijo, echamos fuera demonios y en tu nombre, dice nuevamente, hicimos milagros. Pero yo les diré, nunca los conocí, apártense mí, obreros de maldad. Y eso de que nunca los conocí, evidentemente no está diciendo que Dios no sea omnisciente y que conoce todos los corazones, sino que esta expresión de nunca los conocí es muy similar a la que habla cuando el que se une al Señor, un espíritu es con él, como lo es un hombre y una mujer cuando se hacen una sola carne. Es algo similar, no a nivel físico evidentemente, pero sí a nivel espiritual. Nunca los conocí, es decir, nunca hubo una relación íntima de conocimiento, de entrega, de comprensión, y tampoco ya a nivel Cristo discípulo, un nivel de obediencia, de hacer la voluntad de Dios, que son obras, y que esas obras, vamos a ver la diferencia de los frutos. ¿Qué diferencia hay entre obras y frutos? No obras de la ley, evidentemente ya superamos esa etapa, de que cuando hablamos de obras no hablamos de las obras de la ley judía. Entonces, esto que puede parecer aterrador para algunos y para otros puede causar pues mucha inseguridad, pues no debería. La verdad es de que no debería, porque en realidad el Señor no es complicado, es muy claro, es muy fácil de entenderlo cuando se quiere y se tiene al Espíritu de Dios para dárnoslo a entender. Y quiero empezar por esto de nunca los conocí. ¿Por qué estoy diciendo, aparte de esta expresión nunca los conocí, como lo acabo de decir? Porque hay otra. Hay una estructura gramatical muy de los hebreos, que es decir 2 veces un nombre. Así como decir 2 veces una afirmación, que es importante y es muy importante. De cierto os digo, son estructuras gramaticales.
hay esta estructura gramatical para indicar un nivel de compenetración en las personas, cuando en la gramática hebrea se usa usar dos veces el nombre de alguien. Por ejemplo, Abraham en el monte Moriah estaba listo para enterrar, ¿te acuerdas del cuchillo en el pecho? Dijo Isaac, el Señor lo puso a prueba, y ya que lo iba a hacer sin miramientos, se oyó una voz al instante diciéndole: Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho. Eso dice Génesis 22, 11 y 12. Otro ejemplo, en Génesis vemos a Jacob, que tenía miedo de descender a Egipto, Génesis 22, 11 y 12, y vino para animarlo y le dijo: Jacob, Jacob. También tenemos en el Antiguo Testamento, en Éxodo, cuando Dios le habla a Moisés desde el arbusto ardiente, en el monte Horeb, hablándole, diciéndole: Moisés, Moisés, no porque estuviera sordo, ni Abraham, ni Jacob, ni Moisés, sino era una expresión que Dios mismo usa. Moisés, Moisés. La anterior, la primera, fue Abraham, Abraham. La segunda fue Jacob, Jacob. Entonces Dios hablando. Tenemos otro ejemplo en 1 Samuel 3:10, hablándole al muchacho Samuel, que estaba pues muy pequeño y durmiendo. Habló, el Señor le llamó la atención diciéndole: Samuel, Samuel. Nuevamente Dios usando dos veces el nombre. Vemos a Jesús haciendo lo mismo, y por eso se quedó como una estructura gramatical hebrea, porque Dios mismo en la ley se muestra que usa esta estructura gramatical. Jesús, cuando reprendió a Marta en Betania, acerca de que no quería ayudarle a hacer el quehacer o a servir al Señor, María, que estaba sentada a los pies del Señor, Jesús voltea a Marta y le dice: Marta, Marta, afanada y turbada. Lucas 10:41. El mismo Jesús lamentó sobre Jerusalén en Lucas 13:34. Lamentó Jesús por Jerusalén, sabiendo lo que vendría sobre ella años después, en el año 70. Bueno, desde el año 68 realmente, pero particularmente en el año 70, se lamenta sobre Jerusalén. Y dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Lucas 13:34. Esto se queda también asentado en Lucas 22:31 por parte del mismo Jesús, diciéndole a Pedro, que se llama la restauración de Pedro. Pedro sería una persona que también recibe esto cuando Jesús le advierte a Pedro que Satanás lo había pedido para sacudirlo como si fuera trigo, y le dice en Lucas 22:31: Pedro, Pedro, Satanás ha pedido sacudirlos a ustedes como si fueran trigo. Y se dirige a Pedro, de hecho dice: Simón, Simón, Satanás ha pedido sacudirles a ustedes como si fueran trigo. Jesús, ya resucitado, habiendo pasado por la cruz, dirigiéndose a Pablo, en Hechos 9:4, Jesús confronta a Saulo en el camino a Damasco, diciéndole: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y pues probablemente el ejemplo más pues dramático, emotivo, si me permite la expresión, es esta repetición que hace Jesús estando colgado en la cruz, diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ok. Entonces, cuando alguien repetía la forma personal de dirigirse a una persona, pues ello sugiere que había una comunicación y una relación personal e íntima con la persona. Por eso es que el Señor usa la expresión, muchos me dirán: Señor, Señor. Está diciendo Jesús que habrá personas que
sabían de esta expresión, de esta estructura gramatical donde le dicen Señor, Señor, donde se supone había una relación a tal nivel que que le estaban sirviendo al Señor, echando fuera demonios y haciendo milagros, y que son de los privilegios, de las armas que le dio el Señor para señales, armas en el sentido de hacer señales y prodigios, echar fuera demonios y sanar enfermedades a los apóstoles, un nivel de autoridad, de echar fuera demonios y sanar enfermedades, hacer milagros, incluso, como dice en Mateo 7, 21 y 23, es decir, no eran desconocidos, no eran agoreros, no eran brujos, no eran magos. Se ve en esta expresión que da el Señor, primero, la familiaridad, Señor, Señor. Segundo, la autoridad de echar fuera demonios y sanar y hacer milagros en su nombre. Y aún así, el Señor les dice, apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué llama hacedores de maldad a los que hacen esto? Bueno, pues evidentemente sectas como los Testigos de Jehová se agarran de aquí para decir que hacer milagros, echar fuera demonios en el nombre de Jesús, es de personas que no son de parte, no son de Dios, no son del reino de Dios, no son ni siquiera conocidos por Dios. Obviamente agarran esta interpretación a su modo, como en todas las sectas, sino de lo que está hablando aquí el Señor es que no hay ninguna forma de sentirse seguro delante del Señor, porque estos llegaron delante de Cristo seguros y fueron sorprendidos diciendo el Señor, altito, espera, alto, ¿sí? Y pues, ¿qué pasó? O sea, pues que no pueden entrar al reino de Dios, no pueden entrar al reino del Mesías, del Cristo. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, pues, no hicieron la voluntad del Señor. Entonces, ¿cómo es que nosotros, ante esta situación, podemos estar seguros de que somos salvos? Bueno, pues vamos a descartar en primer lugar, por el ejemplo que acabo de decir, el hecho de tener autoridad, de ser pues, casi apóstol, de tener una relación con el Señor cercana, de Señor, Señor. No todo el que me dice Señor, Señor, usando las mismas expresiones gramaticales que ya vimos, ¿cómo sabremos entonces que no seremos parte del grupo de estas personas que llegando al final del juicio, pues no pasemos y pues pareciera que estamos a la deriva, ¿sí? Parece que estamos pues con el riesgo de ser engañados y si no engañados, defraudados, creyendo que llevamos una vida de servicio al Señor y el Señor ni siquiera nos conoce. No por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y lo que somos hace lo que hacemos, pero hay que hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Y lo que el Señor nos dice que hagamos es lo que nos va a dar la garantía de esta salvación. Es una doctrina evidentemente controversial. ¿Por qué? Porque, bueno, finalmente la Iglesia Católica, pues sí, no habla, bueno, más bien niega la doctrina de la seguridad de la salvación. Esto, pues algunos escritos y cosas claras hacen que se diga con claridad que no, que son las obras más las obras y la fe lo que hace que alguien sea justificado y que se va a enterar al final de los tiempos si pasó o no pasó la prueba para ser salvo, y que se va a revisar su historial pues de fe más obras para ver si están justificados bajo la doctrina romana. El protestantismo, como le llaman ellos, y es lo que rechazaron férreamente, es que la fe dada por Dios, que es don de Dios, hace de manera natural que haya una justificación
y esta justificación se muestre en obras, y el Señor lo redondeó más en donde no solo obras, sino también fruto. Entonces, ¿cómo medir una realidad espiritual? ¿Cómo es que nosotros hagamos esto de una manera que, uno, no nos debe de dar miedo, y dos, pues evidentemente tampoco nos debe de dar pues una seguridad de que no, pues yo soy salvo o salva, tengo autoridad, estoy metida a las entrañas del servicio en la iglesia, oro por otros, sirvo a otros, pues, ¿qué más? Doy dinero, sostengo muchas obras o una obra, la sostengo yo con mi diezmo y ofrenda. ¿Qué más hago? Y aparte hago obra de caridad, y por si fuera poco, pues soy parte del presbiterio, ¿no? Bueno, pues ahí tienes la respuesta. Eh, Aquí hay un punto en el que de verdad es necesario retomar el lamentabilísimo caso de Judas, porque Jesús mismo dice eh, que él era un diablo a Judas en Juan 6:7, Juan 6:70, perdón. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos enfocarnos? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos enfocarnos y darnos esta eh, bendición? ¿A qué necesitamos eh, centrarnos? Bueno, a la necesidad del fruto. La necesidad del fruto, al pensar en la producción del fruto, pues debemos de recordar que no somos salvos por las obras, evidentemente, como ya se ha estudiado. Sin embargo, hay obras que se manifiestan de manera natural después de la justificación. Es decir, que un nacido de nuevo no vuelve a ser la misma persona, sino que sus obras se muestran. Sin embargo, esta falsificación, más bien esto puede ser una falsificación como lo enseña la parábola del sembrador. La parábola del sembrador es dramática en este sentido. Santiago habla de algo que antes de entrar a la parábola del sembrador, en Santiago 2:26, que dice, pues muéstrame tu fe sin obras, ¿no? Pues a ver si es cierto. Y mientras que Pablo dice, pero no es por obras, sino es por fe. Bueno, hay un equilibrio en esto, no es de ninguna manera una contradicción, porque Santiago no habla de las obras de la fe judía, aunque esta carta está escrita a los judíos en la, en la dispersión, sino que habla de las obras de la ley de Dios, de la ley de la libertad, como él mismo lo dice en Santiago, la ley de la libertad. Esa ley habla de esas obras. Pablo dice, no es por obras de la ley judía, sino es por la fe. Y ahí está la primera diferencia. Entonces, debe de haber algo más, porque ¿cómo mido mis obras? Como para saber si son del fruto. Pues bueno, está muy fácil. De entrada, pues tú no las puedes medir, porque si las mides, pues hay una regla en la administración que dice que lo que no se puede medir no se puede mejorar, pero si alguien puede medir sus obras con algún termómetro, puede caer, y de hecho está en una vanidad muy grande, porque diciendo yo hago buenas obras, como las que acabo de decir, de alguien que hace muchas cosas. No, no está hablando de esas obras, sino que tiene que referirse y centrarse a aquello que le da gloria al Padre y gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, que es el fruto. Es el fruto que van a demostrar nuestra fe. Y dice el Señor con absoluta claridad desde un principio, despuesito de que dijo
En Mateo, pues lo de la sentencia de ustedes me dicen Señor, Señor, y no hacen lo que no entrarán en el reino, como lo dijo en Mateo 7, 21, 23. Antes, en el mismo Mateo, vamos a ver que habla Jesús que ustedes serán conocidos por sus frutos los conocerán. Ustedes los conocerán por sus frutos, y lo dice en Mateo 7, pero 16. Desde antes lo está diciendo el Señor. Si se ven las cosas de una manera aislada, pues obviamente puedes provocar el pánico o el engaño a alguna persona que no lea todo el contexto. Y, y es algo que nosotros debemos de entender, es el fruto. Es el fruto que nos da a conocer, y dice, ustedes los conocerán por sus frutos. Y si las personas nos conocen por los frutos, es porque el Señor nos conoce. Es decir, sí sería una contradicción que las personas nos conozcan por el fruto de Dios en nosotros, por el fruto del Espíritu en nosotros, pero Jesús no. No puede ser. Es así, no es así, sería una contradicción muy fácil de resolver, no por el sentido común, sino por la misma estructura. Fíjate que en la parábola del sembrador, regresando a la parábola del sembrador, lo dice muy claramente el Señor. Hace esta parábola en Mateo 13, posteriormente en Mateo 13, diciendo que bueno, que salió el sembrador a sembrar, eh, y que bueno, la tierra, la semilla cayó en diferentes tipos, en diferentes terrenos. Sabemos la parábola, en donde no pudo dar fruto, crecer la planta, ni fruto, ni mucho menos, porque cayó en pedregal o en tierra seca, en pedregal, y no logró hacer raíz. Otra semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. El que cayó sobre piedras brotó, pero pues nunca pudo tener profundidad, y vinieron las aves y se lo comieron. Otras cayeron en tierra pues no tan bien preparada, y también se quemó. El sol la quemó, brotó pronto, salió, pero la quemó y nunca dio fruto. Y otra que cae en espinos y crecieron, pero los espinos la ahogaron. Es decir, la maleza la ahogó por no recibir luz, que sabemos que son los afanes de esta vida. Y otra parte cayó en buena tierra y rindió con fruto. Fíjate cómo dice, pero una parte cayó en buena tierra y rindió una cosecha al 100, 60 y hasta el 30 semillas por una. El que tenga oídos para oír, que oiga. Es decir, lo importante de la parábola del sembrador es el resultado. Y el resultado fue obviamente enseñando todo el proceso del sembrador y de los diferentes tipos de tierra o los diferentes tipos de personas que oyeron la palabra. Una que no hizo caso porque oyó la palabra y llegó hasta se robó la palabra, como otra que llegó al punto de dar fruto. Y es ahí precisamente donde vemos que lo importante es esta necesidad del fruto. No somos justificados por las obras, lo sabemos que es por la fe, pero pues entendemos también que esta fe nos va a llevar a dar esta bendición tan grande. El tomar entonces la decisión de seguir a Jesús, como ya lo hablamos, nunca ha convertido a nadie en cristiano. La decisión pues de asistir a la congregación o de ver las predicaciones en la congregación virtual, en Renuevo de Amistad virtual, o cualquier otra actividad, no es ninguna garantía. No es ninguna garantía. El problema en sí es que no nos enseñan. No nos enseñan no a medirnos, sino no nos enseñan la palabra de una manera correcta, y esa es parte de mi trabajo
hacerlo. Y es que el fruto como tal se expresa claramente como el elemento más importante y el elemento principal acerca de esto. Y vamos a ver, por ejemplo, si tú agarras en tu Biblia electrónica, si la tienes, o en una concordancia, tú buscas la palabra fruto, solo en el Evangelio de Mateo. La palabra fruto en el Nuevo Testamento aparece 76 veces, pero vamos a ver que solamente en Mateo deja claramente explicado esto. En Mateo 3:8 dice: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, Juan el Bautista. Hay otros, Juan el mismo dice, Mateo 3:10, y ya también en el H está puesta la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. En Mateo 7 habla 1, 2, 3, 4, 5 veces del fruto, desde Mateo 16, 17, 18, 19 y 20. Dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Versículo 17 de Mateo 7. Así todo buen árbol que da buenos frutos, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. El 18. No puede el árbol malo, vuelvo a leer, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Versículo 19. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, como el que leía, por sus frutos los conoceréis. Mateo 12:33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Habla en Mateo 13 acerca de la parábola del sembrador. Mateo 13, 8, 23, 26, 19. Hasta Mateo 13, 26. En Mateo 21, 19 habla acerca de la higuera. Dice Mateo 21, 19, y viendo una higuera cerca del camino vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y dijo: nunca jamás nazca fruto de ti, y luego se secó la higuera. Sabemos que la higuera es una representación de Israel, y aquí fue cuando Israel dejó un tiempo, entró en esta etapa dispensacional, o en esta dispensación de que Israel está detenido hasta que se cumplan los tiempos proféticos. Es el tiempo de los gentiles y se cumpla la plenitud, el número de los gentiles que habremos de ser trasladados y salvados o bien resucitados. Vemos en Mateo 21 también, habla acerca, bueno, ya lo dije, de la higuera. En Mateo 34 dice, 21:34 dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos, hablando de una parábola acerca de los malos obreros. Esto viene en Mateo 21. En Mateo 26, que es la última referencia, dice: Jesús, os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que el día que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Todas las referencias de Jesús acerca de los frutos, y obviamente nos tenemos que referir a Juan 15. En Juan 15:2 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y lo vemos lo mismo en Juan 15:4, 15:8 y 16. Dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y yo os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En Juan 15:2, sí lo tengo que decir, dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará el Padre, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Bueno,
Habiendo aclarado pues entonces el tema de los frutos, vamos a pasar entonces a hablar en esta diferencia entre fruto y entre obra y fruto. Las obras son como resultado del fruto, ¿sí? Las obras que son apreciadas para Dios en nosotros son aquellas derivadas del fruto del Espíritu en nosotros como nacidos de nuevo y por lo tanto un indicador de nuestra seguridad de salvación en nosotros, porque el fruto del Espíritu es en nuestro carácter que es amor, gozo, paz, paciencia, fe, benignidad, templanza, es fruto que sale de nosotros por el Espíritu Santo, y esto evidentemente, este carácter nos lleva a tener un cierto comportamiento parecido al de Jesús y que va creciendo, porque el fruto va creciendo, más bien el fruto va creciendo, va mejorando. ¿Por qué? Porque nosotros vamos siendo transformados por el Espíritu Santo, siendo la analogía de las plantas. La planta va madurando y conforme madura da mejores frutos. Estos frutos permanecen, los frutos espirituales permanecen para siempre y son grabados son grabadas todas estas cosas para con nosotros cuando estemos dándole cuentas al Señor Jesucristo de nuestros frutos, de nuestras obras derivadas de nuestros frutos en lo que Él nos haya puesto a hacer, porque vamos a darle cuentas nosotros los salvos a Jesucristo en el tribunal de Cristo para recibir nuestra recompensa, como ya lo hemos estudiado. Entonces, las obras como resultado del fruto en nuestro carácter se muestran en el comportamiento. También este fruto se muestra en nuestro comportamiento al momento de decidir cosas y de movernos por las convicciones que el fruto de Dios, que el fruto del Espíritu Santo ha hecho en nosotros, que queremos hacer las cosas a la manera de Dios, conforme lo que Dios nos enseña, conforme lo que Dios nos ayuda. Es muy importante esto, mis queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas. Es muy importante que tengas esto claro. No que te mueva el tapete el que si eres salvo o no, sino que puedas disfrutar la gracia y la misericordia de Dios y ver si estás, si el Señor está, no midas al Señor, porque aparte no se puede y es muy subjetivo, sino que realmente veas si no, hay una diferencia entre hacer obras de caridad y hacer obras por el amor de Dios, porque el amor de Dios no es caridad. El amor de Dios es mucho más, como lo podemos ver en 1 Corintios 13. En 1 Corintios 13 habla del amor que es benigno, es sufrido, no busca lo suyo, no guarda rencor, no tal, y se confunde obras de caridad con amor. Y eso es un error. Se confunde estar pues alegres y contentos, se confunde como un fruto del espíritu del gozo, y el gozo se muestra en la adversidad. En la adversidad se muestra el gozo. La alegría se muestra en el parque de diversiones, en las reuniones familiares con gente que quieres, ya sabemos, ¿no? La alegría. Pero el gozo se muestra en las situaciones difíciles, y ese gozo es esa garantía que el Señor nos da, acompañada por la paz, pero hablando del gozo, esa tranquilidad que nos lleva a tener esta certeza y alegría espiritual en medio de la pues, de la total y completa presión que podamos tener. Podemos hablar de la paz como fruto. La paz no es estar tranquilos, la paz no es estar pues seguros y bien acondicionados. ¿Por qué? Porque en el mundo tendremos aflicción, pero confíen, nosotros tenemos la paz de Cristo, y así podemos hacer el estudio de los frutos, pero quiero que los relacionemos hoy con el carácter, y ese carácter se muestra en estos frutos, en lo que decidimos
y en las decisiones que tomamos. Entonces es muy fácil que nuestra alma falsifique los frutos, sobre todo con la gente moralmente buena. Es muy fácil falsificar los frutos incluso sin querer hacerlo y pensar que estamos bien. No. Dios nos ayuda a través de las circunstancias difíciles y adversas. Es necesario el sufrimiento, como hablaba el domingo pasado, para entender esto. Y muchas veces es necesario que el Señor haga cosas en nuestra vida para que nosotros podamos tener algo pues que realmente nos muestre nuestro propio corazón. Nos muestre nuestro corazón. Por eso es muy importante estar orando por otros. El amor entre nosotros es el mandamiento de Cristo, hermanos, como Él nos amó. Pero es muy importante orar por nosotros, velar por nuestra alma en cuanto a que el Señor descubra nuestro propio corazón. Descubra nuestro propio corazón en cuanto a Él, porque Jesús dijo, no los conozco, hacedores de maldad. Y eso es algo que nosotros, pues, debemos de estar expuestos al Señor queriéndolo hacer porque muchas veces rehuimos a esto pensando que, pues, que da miedo, ¿no? Y si da miedo, pues ya empezó mal la cosa. Quiero terminar entonces con un pasaje del Antiguo Testamento, ojo, para demostrarte la diferencia en el Antiguo Testamento entre obra y fruto, ¿ok? Entre obra y fruto. En segunda de Crónicas 16. Segunda de Crónicas 16 es un pasaje que parece que no tiene nada que ver, pero tiene todo que ver. Porque aquí te voy a demostrar cómo en el Antiguo Testamento, con un rey del linaje de David, un rey de Judá, hace algo y que nos ayuda a nosotros ver esto, que sin ser Nuevo Testamento y sin tener la gracia del fruto del Espíritu en nosotros, por la fe en Jesucristo y simplemente postrarnos ante Él para que el Señor produzca en nosotros este fruto, por permanecer en el Señor guardando su palabra, como en el mismo Juan 15 dice, vemos esto. Y es una alianza entre un rey que se llamaba Asa, A-S-A, con otro señor, no israelita, que se llamó Ben-Hadad. Y es un pasaje en Segunda de Crónicas 16, que son 14 versículos. Y créeme que vale la pena leerlo. Lo voy a leer completo. Dice, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel. Acuérdate que estaba dividido el reino entre Judá e Israel. Entonces vuelvo a leer. En el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá y fortificó a Ramá, para no dejar salir ni entrar a ningún rey, para no dejar entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. El pleito entre hermanos, ¿verdad? Entonces sacó Asa, el de Judá, la plata y el oro de los tesoros de la casa de Jehová y de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, y le mandó a decir, hay alianza entre tú y yo, como la hubo entre tu padre y mi padre. He aquí yo te he enviado plata y oro, para que vengas y deshagas la alianza que tienes con el rey Baasa, rey de Israel, a fin de que se retire de mí, haciendo caravana con dinero ajeno, porque ese era oro y plata del templo perteneciente al Señor. Y todo lo que nosotros tenemos, de que a quien pertenece, al Señor, ¿verdad? Entonces, versículo 4. Y consintió Ben-Hadad, el sirio, con el rey Asa, el de Judá, y envió los capitanes de sus ejércitos contra las ciudades de Israel, y conquistaron Hijón, Dan, Abel, Maim, y las ciudades de aprovisionamiento de Neftalí.
Oyendo esto, Baasa, rey de Judá, cesó de edificar a Ramá y abandonó su obra de bloqueo contra Asa de Judá. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá la piedra y la madera que Baasa de Israel edificaba, y con ellas edificó otra ciudad, Geba y Mizpa. O sea, saca el oro, compra al otro sirio, y aparte de lo que había llevado el rey de Israel para construir esa ciudad de Ramá para bloquearlo, se llevó las cosas, el material de construcción. Bueno, versículo 7. En aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Es decir, el Señor se lo iba a entregar en sus manos. No iba a hacer alianza. Sacó el oro y la plata del templo. No iba a hacer ninguna alianza. Se lo iba a entregar Dios y se apoyó en él. Dice versículo 8, los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Es decir, no era algo inédito. Ya Dios había apoyado a este rey con otro ejército incluso más numeroso que los sirios. Versículo 9, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y fíjate lo que dice: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolerizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Pues sí, se enojan cuando les descubres mandado por Dios su corazón, y se encolerizan. Y bueno, eso es lo que callamos los pastores. Esa, como diría la nana, es otra historia. Pero el punto aquí es esta palabra: locamente has hecho en esto. Es decir, ¿qué tiene que ver esto con el fruto y las obras? Bueno, Asa no pecó en contra de la ley de Dios en ningún momento. En ningún momento quebrantó algún mandamiento. ¿Por qué? Porque no está expresamente en algún mandamiento a saberse que nunca se iba a sacar el oro del templo de Dios para sobornar a un enemigo. ¿No? Ok, no lo dice la ley judía. Asa no quebrantó la ley. Asa ya había sido ayudado por Dios. Asa entendía perfectamente el daño que se le iba a hacer a la ciudad de Judá si continuaba este asunto del rey de Israel en su contra. Asa sabía perfectamente de la alianza con este Ben-Hadad, rey sirio, con su enemigo, el rey de Israel, al haberlo sitiado. Asa sabía actuar conforme a su fe, dado que se había apoyado en Dios para con los en otros enemigos, los libios y los etíopes, que era un ejército más numeroso. Pero aquí Asa se equivocó e hizo algo locamente. Es decir, se apoyó en sí mismo y no se apoyó en Dios, es decir, no dio fruto. No hizo ninguna obra mala, pero su fe no le dio para dar fruto. Fruto de amor a Dios, fruto de justicia. No hubo fruto en él de arrepentimiento, dado que oprimió a otras personas. Dice que
posteriormente muere el versículo 11 de 2 Crónicas 16. Mas he aquí los hechos de Asa, primeros y postreros, están escritos en el libro de los reyes de Judá y de Israel. En el año 39 de su reinado, Asa enfermó gravemente de los pies, y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a quien crees, a los médicos. No estoy diciendo nada que no recurramos a los médicos, estoy diciendo lo que hizo Asa en aquellos entonces. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. No acudió al Señor ni al momento de su muerte. Se enojó contra el profeta, lo encerró, oprimió a otros y se enfermó de los pies por andar en malos pasos, yo supongo. Y en esa enfermedad de los pies luego se le rompen las piernas a los famosos y no entienden por qué, pues por andar en malos pasos, ¿no? Una anécdota por ahí, que no viene al caso, pero me acordé. Sí, efectivamente, vemos aquí que este rey se equivocó de esa forma. No hubo fruto. Hubo obras para defender al pueblo de Dios, con caravana con sombrero ajeno, con el oro. Pues se salvó de estas obras, de este ataque, pero pues hizo algo que el Señor le desagradó en gran manera y nunca cesó la guerra. El Señor siempre va a mantenernos en situaciones cuesta arriba hasta que podamos nosotros hacer obras de justicia por el fruto del Espíritu Santo en nosotros. Y entonces esto es lo que nos mantiene con la seguridad de que sí, somos salvos. La salvación ha llegado a nuestras vidas. La salvación ha llegado a nuestros corazones. La salvación ha hecho de nosotros personas que el Señor Jesucristo nos conozca por el fruto reflejado en obras, en carácter, en decisión, en no actuar locamente, en no ser madre de la caridad, en no ser Fray Martín de no sé quién y ser muy bueno, sino ser realmente personas conocidas por Cristo por su fruto. Y eso entonces es que nos da esta certeza de que sí, somos salvos por la gracia de Dios. Te agradezco entonces el tiempo, Dios te bendiga, suscríbete al canal si no lo has hecho. A quienes ya están suscritos, compartan este video pidiéndoles que se suscriban al canal para que reciban las notificaciones de esta nueva serie que se llama Enseñanza Temática. Nos vemos entonces el domingo, si Dios nos presta vida, ahora por el muro de Facebook. Tuvimos nuestra reunión presencial, tendremos nuestra siguiente reunión presencial dentro de 15 días, la de este domingo que viene. Será virtual, en renuevo de amistad virtual, que es tan congregación como la presencial. Dios te bendiga y estamos para servirte. Hasta luego y gracias.